Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy por la gracia de Dios estamos acá en su iglesia, Iglesia La Verdad, donde le damos la mejor bienvenida, agradeciéndole a Dios que hoy nos permite venir acá y que el mensaje de hoy sea calado en nuestros corazones y a cada uno de ustedes también. Vamos a orar. Señor, le pedimos que usted apresure los pasos de las personas que van a venir hoy y los que no pueden venir hoy, Señor, le pedimos por todos ellos, también pedimos por todos los miembros de la iglesia, los que no han vuelto y los que quieren tener ya pendiente en venir, que las puertas siempre están abiertas acá. También pedimos, Señor, por la iglesia de Boquerón, Señor, y también pedimos por todas las personas que han estado enfermitas, ya sea cualquier tipo de enfermedad, para que usted siga haciendo la obra, Señor, y que se cumpla todos los propósitos de usted en cada uno de nosotros. Hoy, al ser este domingo, hoy aquí en esta iglesia, nosotros vamos a continuar con el estudio y hoy tenemos el Proverbios en Proverbios 13. Lo vamos a hacer igual, como son tan grandes, entonces lo vamos a dejar hasta el 15 y lo vamos a hacer en forma antifonal y también tipo forum, el que quiera participar, ¿verdad? Entonces, capítulo 13, cuando ya lo tengamos, me avisan. Sí, señor. Sí. Amén. Dice así: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los predicadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Estamos en Proverbios 13, apenas vamos por el cuarto, muchachas. Sí. Entonces, el cuarto, ya yo voy con el quinto. Ustedes me dicen. Proverbios 13, voy por el 5 yo. Dice así: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda el recto camino, mas la impiedad trastornará el camino. 7, ¿verdad? Hay quienes pretenden. La luz de los justos se alegra, mas se apaga la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La riqueza de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Sea por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio mantiene de vida para apartarse del plazo de la muerte. Ahora todos, el buen entendimiento de gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Si alguno tiene algo que le haya calado en su corazón, lo podemos decir. A mí me caló mucho este 7. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Muchas veces, bueno, uno quizás ha pasado por eso, pero usted ve muchas personas que andan con mucha gente de la sociedad y todo eso, y eso lo hace a uno como mezclarse con ellos, pero sigue siendo uno pobre, económicamente, ¿verdad? Y uno cree que porque anda con ellos, con lujos, autos y todas esas cosas, uno cree que son de ellos mismos. O sea, de la misma camada, se puede decir, pero es engaño de Satanás, porque vea lo que dice. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El pobre tiene muchas riquezas, tiene muchas esperanzas, confía más en Dios, no en el dinero. Y eso es normal, a todo el mundo yo creo que nos ha pasado en
tiempos atrás, cuando uno comienza con la adolescencia, cuando cambia de colegio, cuando pasa a la universidad y se relaciona con gente de sociedad y todo eso, y uno cree que, y hasta cuando llega a alguna casa, alguien de una visita de mucha plata, bienvenido, pase adelante, etcétera, pero llega un pobretón, güey, y ese ni para bañarse tiene, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún otro? Me gustó mucho el 14, que dice, la ley del sabio es manantial de vida Amén. para apartarse de los brazos de la muerte. Uno tiene que ser sabio para apartarse de ciertas cosas o de ciertas gentes que también digo, no son buenos para uno. Amén, amén. ¿Está bien? No sé, ¿alguien más? El 3. 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Amén. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hay que cuidar que no hablar más de la fe. Y qué bronca se mete uno por hablar más de lo que es. Uno le pasa, tal vez le hacen la emboscada, le hablan mal de un jefe para ver qué y cae uno. Ah, sí, es que ese jefe mío es esto. Y llegó y el otro se lo sopló. Por eso mejor calladito, más bonito. El 6. 6. La justicia guarda Amén. el perfecto camino, a la entidad trastornará al pecador. O sea, vamos a ver por qué Dios nos guarda, Dios nos cuida. Qué bonito cuando uno va viendo y los proverbios, ay, que casi no le ponía una importancia, ¿verdad? Pero cómo le dicta a uno esto y esto, que de verdad que la palabra de Dios es sabia. Bueno, hermanos, ahorita seguimos, vamos con un canto con la hermana doña Beatriz. Somos un pueblo de pacto, vamos a cantar. Lo tienen, ¿verdad?
A su evangelio nadie se opondrá. La buena nueva de mi Dios se cumplirá en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el Evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Amén. Amén. Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Bienvenidas, doña Isabel y Eliel. Sí, espero que estén mejor de salud, más o menos, ¿verdad? Pero Dios está con ustedes y eso sí es lo más importante, ¿verdad? Vamos a ir a un minuto de vida cristiana. Les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 12. Como hemos dicho los domingos anteriores, estamos siguiendo una serie de meditaciones cortas, de ojalá un minuto, una cosa así, en que nos enseña la palabra de Dios algo sobre vida cristiana, sobre cuál debe ser la conducta de una persona nacida de nuevo, un hijo de Dios, una que se desenvuelva en este mundo, o sea, en relación con su prójimo. Romanos capítulo 12, versículo 11, no sé si ya lo tienen. Dice la palabra del Señor así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, la palabra de Dios habla muy claramente acerca de lo mal que ve Dios la pereza. Si hay algo que a Dios le molesta es que sus hijos seamos perezosos. De hecho, Proverbios, en varios de los proverbios se habla muy seriamente acerca de la pereza. Es más, dice el proverbio que la pereza lleva a la pobreza. Vean qué curioso. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que en lo que se requiere diligencia, no perezosos. O sea, hay cosas que necesitan ser atendidas prontamente, en su momento oportuno. Y esas cosas no hay que dejarlas para después. No podemos ser perezosos en aquello que demanda una atención importante, una atención prioritaria. Lo que es prioritario, no podemos nunca dejarlo para después. Y después dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y vean qué curioso, la palabra griega que se traduce por fervientes, quiere decir algo que arde. O sea, nosotros debemos tener ardor dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. ¿Para qué dice ahí? Para servir al Señor. O sea, cada uno de nosotros que tenga una función dentro de la obra de Dios tiene que hacerlo con ese ardor, ese calor, esa necesidad de realmente servir al Señor. Y vea que siempre la Biblia habla de servir al Señor para beneficio y por amor a las personas, ¿verdad? Por supuesto. Pero siempre nuestro servicio es al Señor. Entonces no olvidemos este consejo de la palabra de Dios para nuestro diario vivir, ¿verdad? De manera que cada día podamos ser mejores testigos de que el Evangelio de Cristo habita en nosotros. Amén. 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 Bien. Un par de anuncios antes de pasar al mensaje. Hoy vamos a variar un poquito el servicio, porque tenemos la Cena del Señor, ahora inmediatamente después del mensaje, y porque hoy es un día importante para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hoy se celebran las elecciones para presidente y para diputados, y es necesario que todos nosotros participemos. Ahorita vamos a hablar de eso, con la Biblia, ¿verdad? Pero quiero anunciarles, esta semana fue una semana muy interesante, de mucha bendición. Pudimos ir a visitar al hermano Jorge Cabezas, Martín me acompañó, y lo vimos muy bien de salud.
vieran qué agradable fue verlo, ¿verdad? Después de la enfermedad que él ha pasado tan seria. Y estuvimos conversando con él. Como Jorge ha sido misionero, fue misionero en Nicaragua por varios años, el otro día nos decía que estuvo varios años en Nicaragua, entonces conversó largo y tendido con Martín. Ahí tuve que traérmelo a la fuerza porque Martín tenía que entrar a trabajar a las 12 y ya se nos hacía tarde, pero la conversación se hizo muy apasionada, muy interesante. Y quedamos que lo vamos a ir a visitar próximamente, ya con más tiempito, como decía doña Florina, ¿verdad? Que venga con más tiempito, ¿verdad? De hecho, quedan invitados. La próxima vez que vayamos, les voy a notificar por si alguien quiere acompañarnos. Estamos orando al Señor porque si Jorge, que siendo misionero en su momento, el Señor lo llevó hasta allá, es un lugar que se llama San Juan Sur. No sé si alguno de ustedes conoce ahí, de la Lumbre para adentro. Son 26 kilómetros desde aquí. Y estuvimos allá. Bueno, les decía, si el Señor lo llevó hasta allá, es para que siga sirviendo al Señor, no para que se sienta pensionado, y no sé si me está viendo, ¿verdad? Pero con el Señor uno no se pensiona, ¿verdad? Uno tiene que estar sirviendo al Señor fervientemente. Entonces, oramos para que, si el Señor tiene propósito de abrir una obra, un estudio bíblico, algo en esa zona, pues que así sea. Y ayer tuve la grata sorpresa de ir a visitar a la familia de Jeffrey en su nueva casa en Puricil de Orosi. Una zona bellísima, lindísima. Yo le había dicho a Marvin que me acompañara, pero obviamente Marvin por su trabajo no podía. Pero vieran qué rato más agradable, qué rato más bonito con ellos. Además se sumaba que celebraban el cumpleaños de 2 de los hijos de ellos. Entonces fue divertidísimo el rato. Y también, pues Jeffrey, que siempre ha tenido esa inquietud de servir al Señor, me decía que él quiere que realmente su casa sea una casa de testimonio cristiano. Entonces estuvimos ahí, conversamos, oramos, nos divertimos porque es un vacilón, esa familia, al ver tantos niños, tantos chiquitos, ¿verdad? Son 8, ya los 2 mayores ya no viven ahí, pero es divertidísimo. Y me recuerda mi infancia, porque nosotros somos 8 hermanos también. Entonces los almuerzos era un montón de gente alrededor de la mesa, o el desayuno, o así, ¿verdad? Y ayer era igual, era como estar yéndome hacia el pasado, ¿verdad? Y recordar esos momentos, ¿verdad? Y que todo el mundo ahí, el montón de chiquillos alrededor de la mesa, ¿verdad? Y esperando a ver en qué momento ya se servía la comida. Y fue muy bonito, realmente lo disfruté muchísimo. Pero sobre todo me anima a saber que tanto Jeffrey como Gabriela pues quieren destinar su casa para la obra. Entonces también les ruego a ustedes sus oraciones para que eso sea así, para que la voluntad del Señor confirme eso. Y como tenemos varios bautismos pendientes, ¿verdad? Incluso ayer me decían ellos que algunos de los hijos no se han bautizado y quieren hacerlo. Entonces, si Dios quiere, en los primeros domingos de marzo, les voy a avisar con tiempo, vamos a ir allá para hacer esa reunión de bautismos, ese culto de bautismo. Vamos a ir allá. También, por cierto, me reuní con el doctor Freer, ¿se acuerdan de la iglesia de Santana? El viernes estuve con él, después de 2 años de no verlo, por la pandemia. Pudimos coincidir en una reunión el viernes en la mañana. También nos invitó a que vayamos allá. Hasta me ofreció, pues si teníamos bautismos pendientes, que los siguiéramos allá, que quisieran recibirnos. Pero yo le dije que debe confirmarle, ¿verdad? Y pienso que ir donde Jeffrey podría ser de mucha bendición para la iglesia como culto de bautismos, pero también para la familia Jeffrey y como testimonio a los vecinos, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, vamos a ir a donde Jeffrey y vamos a ir a algún momento que les avisaremos con tiempo, ya sería tal vez a finales de marzo o finales de abril, a la iglesia
que se reúne en Santana, ¿verdad? Que ya algunos de ustedes han ido y nos han acompañado. Entonces esta semana ha sido de gran bendición en ese sentido. Y yo me siento contento, gozoso, de que el Señor nos abra esas puertas, ¿verdad? Hemos estado orando en los días miércoles para que el Señor abra puertas. Y por lo que vemos, el Señor está abriendo puertas. También, por otro lado, un sentimiento, ¿cómo podríamos decirlo? De contradictorio, porque por denuncias de los vecinos, la iglesia de Cipreses fue clausurada el viernes en la noche, o en la tarde llegó el Ministerio de Salud y el pastor Yacer, exactamente, y anoche nos puso un mensaje de que fue clausurada y ya no pueden hacer más cultos ahí. Pero me gusta mucho la actitud del pastor Yacer, porque él dice que es una oportunidad para que ya ellos se pasen al lugar propio. Y ustedes saben que hace un año o dos, no sé cuánto sería, ellos compraron un terreno para construir la iglesia. Ya tienen su terreno y obviamente lo están pagando, ¿verdad? Pero el pastor Yacer dice, bueno, ya Dios quiere sacarnos de aquí y llevarnos a nuestro propio lugar. Entonces me gusta esa actitud, me gusta porque ve que en las circunstancias que parecen ser negativas, en realidad es una oportunidad que el Señor da para que la iglesia prospere. Entonces, oremos por la iglesia de Cipreses, tengámoslos en oración por el pastor Yacer, para que el pastor tenga sabiduría y que pueda guiar a las personas. Yo le decía anoche, que hablé con él, de que no haya en ellas raíz de amargura por la denuncia, que algunos saben quién fue, y ni resentimiento, ¿verdad? Porque hay que ver la mano de Dios en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, oremos por ellos. También el pastor Yacer y su esposa Galilea, que ustedes la conocen, estuvieron enfermos de COVID por segunda vez, ¿verdad? Ya les había dado hace como un mes y medio, una cosa así, 2 meses, y me dijeron que otra vez se contagiaron. Entonces también vemos cómo las circunstancias ocurren, y ni hablar de doña Isabel, ¿verdad? Que lleva 2, 3 semanas, ¿verdad? Con una asma terrible, sí. Por eso ella no ha venido, y Eliette estuvo en contacto con alguien contagiado, pero gracias a Dios no se contagió, ¿verdad? Todo bien. Entonces, pues ese es un resumen de las noticias de estos días, ¿verdad? Pero dentro de todo, nos gozamos en que Dios está haciendo su obra. Amén. Bien, vamos a Romanos capítulo 13. Hoy es día de elecciones nacionales, para presidente y diputados, acá en Costa Rica. Un día muy particular, cada 4 años se escoge a las autoridades que nos van a dirigir en presidencia y en asamblea legislativa. Obviamente esto tiene impacto nacional. Indistintamente de lo que cada uno de nosotros pensemos respecto a las elecciones y respecto a las personas que aspiran a algún puesto público, independientemente de eso, yo quiero que comentemos hoy lo que la Biblia dice en algunos pasajes de los que la Biblia dice que nos confirman o no si debemos participar de las elecciones, ¿verdad? Porque a veces hay duda, ¿verdad? Si yo como cristiano debo participar. ¿Qué pasa si voy a votar? ¿Qué pasa si no voy a votar? ¿Por quién debo votar? ¿Cómo escoger un candidato, verdad? Si bien yo no les voy a decir por quién deben votar, porque no me corresponde a mí ni a la iglesia meterse en política, pero sí vivimos dentro de un medio que es político, ¿verdad? Entonces no podemos abstraernos de lo que ocurre desde el punto de vista político y electoral. Entonces vamos a ver algunos principios bíblicos respecto a este tema, para que los que no lo han hecho puedan decidir si van a votar o no van a votar, y puedan decidir por quién pueden votar o por quién no deben votar. Nada más principios, ¿verdad? Razonamientos, sin, por supuesto, y reitero, decirle a nadie por quién. No me corresponde a mí eso. Dice la Escritura en Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores.
Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Oramos a ti, Señor, hoy, en este día tan particular para este país, Señor, en que se eligen a las autoridades que van a administrar los próximos 4 años, Señor. Oramos, Señor, para que tú guíes a tu pueblo, a quienes dicen ser hijos tuyos, para tomar la mejor decisión, Señor. No oramos por los que no te conocen, Señor, porque sabemos que ellos no están de acuerdo con tus pensamientos, Señor. Pero dentro de todo sabemos, Señor, que tú gobiernas sobre todas las cosas. Gobiernas sobre la historia, Señor. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a quienes te amamos, Señor. Padre, guíame en tu palabra. Abre el corazón de cada uno de nosotros para que podamos tomar las decisiones correctas en el momento correcto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, les decía, Romanos 13:1b dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores. Es un deber cristiano que ahí donde vivamos, sea en Costa Rica, sea en Nicaragua, sea en Panamá, sea en China, sea donde sea, un cristiano debe someterse a las autoridades superiores. La Biblia únicamente exceptúa ese sometimiento a las autoridades superiores cuando las disposiciones de las autoridades van en contra de la palabra de Dios, y eso lo dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, lo dice muy claramente, donde él dice muy claramente que es prioritario hacer la voluntad de Dios que la de los hombres. Entonces ese es un principio básico. Sea donde sea que vivamos, porque hoy estamos acá en Costa Rica y estamos en Cartago, nos sometemos a las autoridades locales, pero si algún día el Señor nos lleva a vivir a Argentina, por decir algo, pues nos sometemos a las autoridades argentinas, en el tanto que sus disposiciones no vayan en contra de la palabra de Dios, tal como está escrita, ¿verdad? Ok, bajo este principio es que vamos a hablar hoy acerca de este tema de las elecciones. Si la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades, quiero leerles lo que dice la Constitución Política de Costa Rica en el artículo 93. Dice, el sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las juntas electorales en votación directa y secreta por los ciudadanos inscritos en el registro civil. Bueno, ya la Constitución Política dice que es una función cívica primordial, o sea, de primera importancia, y además es obligatoria. Y si nos sometemos a las autoridades superiores, por tanto nos sometemos a las leyes, por lo tanto nos sometemos a la Constitución, y por lo tanto deberíamos ir a votar. ¿Ok? Hasta ahí podríamos decir, vamos bien. Pero, ¿cómo actuamos? ¿Cómo debemos actuar? Dentro de esto, la palabra de Dios dice en Tito 3:1, vamos a ir hoy un poco rápido, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. O sea, refuerza lo que ya dice Romanos. Debemos someternos, que debemos obedecer. Si la Constitución dice que es una función cívica y obligatoria, pues no hay mucho que discutir, tenemos que ir a votar. Y eso responde un poco a la pregunta que me hacía Marvin al principio, ¿verdad? Debemos ir a votar. Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, ¿por qué vamos a ir a votar? ¿Porque es una obligación civil primordial? No, vamos a votar porque nos sometemos a lo que Dios dice. Ve lo que dice. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, yo me someto voluntariamente a las autoridades y a las leyes, no porque sean solo autoridades y leyes, sino por causa del Señor, porque el Señor me dice que me debo someter a ellos. Entonces, cuando yo obedezco a la palabra de Dios, voy por buen camino. Hasta ahí voy bien. Ok. Pero siempre viene la pregunta, y ahora pues toda la mañana mis amigos, los chats de la escuela y otra gente, pues siempre hay alguien que dice, no, ¿para qué votar por este montón de corruptos? ¿Para qué votar por este montón de ladrones? ¿Para qué votar? Y empieza todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y uno podría decir,
Sí, podrían tener razón, ¿verdad? ¿Para qué si ciertos grupos políticos o ciertos grupos políticos han demostrado no ser fieles en la administración de los recursos? ¿Para qué les vamos a continuar dando el poder? ¿Verdad? Pero no nos olvidemos que el Señor dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. No nos olvidemos que la Constitución dice que es una obligación cívica y primordial. Entonces ahí podemos tal vez encontrarnos en una encrucijada de qué debo hacer yo. Por un lado, hay personas que no han actuado bien y que no actúan bien, y por otro lado, el Señor me dice que me debo someter a las autoridades y por lo tanto a las leyes, y las leyes me dicen que debo ir a votar. Lo primero que yo debo tener claro, y nosotros como creyentes tenemos que tener claro, es que el sistema democrático o el sistema político a nivel mundial, sea cual sea la manifestación parlamentario, democrático, autoritario, lo que sea, son sistemas imperfectos. O sea, no podemos esperar que algún gobierno en alguna parte del mundo funcione perfectamente. Definitivamente no. Ahora, ¿por qué lo digo yo? No, porque la nación, la república o periódicos internacionales dicen que hay corrupción aquí, hay corrupción allá, que hay totalitarismo en Nicaragua, que hay otro totalitarismo en Venezuela o en Cuba. No, no por eso. Porque hay algo más profundo que eso. O sea, ningún sistema de gobierno a nivel mundial puede ser perfecto. ¿Y por qué no? Porque, primero, han perdido la capacidad de razonar. Marcos 7, 21 al 23. Si alguien lo tiene ahí, le voy a agradecer que me lo lea. El 21, y después en sus casas terminan leyendo el 7, 21, sí, Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, etcétera. Sí, y ahí, bueno, buenos días. Siga al 23. Podemos seguir hasta el 23. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al otro. Ok. Entonces, el Señor Jesús nos dice que de dentro del corazón salen todas esas cosas. Y si las personas que nos gobiernan no son nacidas de nuevo, es decir, no son creyentes, no podemos esperar que vayan a actuar bien delante del Señor. O sea, acordémonos, lo vamos a ver ahorita de nuevo, pero Génesis 3 del 1 al 6 nos habla del pecado original, y Romanos 3:23 nos dice que todas las personas están separadas de la gloria de Dios si no tienen a Cristo en su corazón. Entonces ya desde ahí debemos pensar que cualquier persona que hoy sea electa, cualquiera, ya de por sí ya viene distorsionada. Es decir, no se puede ajustar a la voluntad de Dios, más aún si no es un creyente. Entonces no esperemos un sistema perfecto que es manejado por personas imperfectas, que tienen un corazón distorsionado, y que todas esas cosas que aquí hablan son el resultado de eso que hay en el corazón. Y eso se los digo porque a veces, bueno, nos venden la idea, la propaganda, la publicidad, nos venden la idea que con fulana o con fulano vamos a tener un excelente gobierno y que nos va a llevar a la prosperidad económica, nos va a llegar a la abundancia, que se van a acabar los problemas, que no va a haber más criminalidad, y eso es exactamente falso. Porque la Biblia enseña que el corazón está distorsionado y no pueden, ellos no pueden. Por más buenas intenciones que tengan, las personas que lleguen a los puestos de autoridad no pueden, porque igual van a estar asociados a personas que tienen un corazón distorsionado. O sea, hay un dicho que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y eso es muy cierto. O sea, las personas pueden tener buenas intenciones, pero el corazón los lleva por otro camino.
si lo vemos también, aparte religiosa, puede ser algún creyente que sea cristiano, pero la mayoría de gente, no, como es cristiano, entonces nos está llevando a la contraria a nosotros. Sí, o sea, siempre va a haber un pero. Y eso se los digo porque no podemos esperar, o sea, un criterio para escoger un candidato no puede ser, este señor me va a salvar a mí los problemas. Porque solo Cristo es realmente la solución a los problemas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más hay para justificar de que el sistema es de por sí imperfecto? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, vuelvo a decirlo, por más buenas intenciones que tengan las personas, siempre van a estar sometidas a la autoridad del maligno si no son hijos de Dios. Juan 8:44, que lo hemos estudiado muchas veces. ¿Verdad? Entonces, no pongamos nuestra esperanza en las personas. Debemos ir a elegir, pero no esperemos de ellas más de lo que la Biblia nos dice que podemos esperar. Podemos esperar tal vez buenos administradores, pero no podemos esperar un sistema y una respuesta perfecta, porque no la va a haber. Y no quiero con esto dar un mensaje pesimista, simplemente que tengamos claridad y no pensemos a la hora de emitir el voto que por esa persona o ese grupo de personas que estamos votando nos va a dar la solución a todas las cosas. No, son administradores temporales, nada más. Al fin de cuentas, distorsionados por el pecado. Y Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, quien gobierna las naciones es Satanás. Así de sencillo, la Biblia lo enseña. Entonces, teniendo presente claramente lo ocurrido en Génesis 3, no podemos esperar una solución perfecta de ningún sistema humano. Y eso es claro. Elegimos administradores temporales. Eso es lo que hacemos nosotros cuando acudimos a las votaciones. Entonces, tenemos una obligación de ir a votar, pero tenemos un sistema imperfecto y no nos podemos olvidar de eso. Ahora, viene la pregunta. Bueno, entonces, si por un lado la Biblia me dice que tengo que ir a votar, y por otro lado, les estoy diciendo, y la Biblia enseña, que cualquier sistema va a ser imperfecto por causa de la imperfección del hombre, entonces, ¿para qué ir a elegir? ¿Para qué ir a votar? ¿Por qué tengo que ir a votar? ¿Cuál es la razón de que haya elecciones? ¿Cuál es la razón bíblica, llamémoslo así, cuál es la razón bíblica de que tengamos que ir a elecciones? Y nada más les recuerdo que en Génesis 3, del 1 al 6, que ya lo mencioné, el hombre decidió actuar por su propia cuenta. El hombre decidió actuar de una manera egoísta, separándose o distanciándose de Dios. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Porque Dios le dijo a Adán, de todo lo que hay aquí usted puede comer, excepto de aquel árbol que está allá. Nosotros no nos podemos imaginar siquiera cómo debe haber sido el huerto del Edén, pero debe haber sido algo fastuoso, o sea, algo imposible de describir. Y Adán y Eva tuvieron a su disposición todo ese huerto, todas esas posibilidades, la administración del huerto, cuidarlo, comer de cualquier cosa las que se daban ahí, y vivir, sobre todo vivir en comunión con el Señor. Y en vez de fijarse Adán y Eva en toda la bendición que tenían alrededor, se fijaron únicamente en la restricción que tenían. Y hay que pensar muy bien en esto, porque esto todavía nos ocurre hoy día. Se nos olvidan las bendiciones de Dios y prestamos atención a lo que Dios dice de eso no. Y entonces Adán y Eva en Génesis 3 del 1 al 6 deciden que ellos por sí solos pueden tomar las decisiones. Y entonces en vez de obedecer la instrucción de Dios, se apartan y actúan por su cuenta. Ya eso lo hemos estudiado en otras ocasiones y lo hemos conversado ampliamente. Pero a partir de ahí todo se echó a perder. De hecho, en ese mismo capítulo 3, el Señor le dice a Adán y a Eva
que a partir de entonces la tierra les va a dar cardos y espinos. O sea, les va a producir problemas. Y no solo eso, Adán iba a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y hasta la fecha es así. Y Romanos nos dice muy claramente que ese pecado original trastornó a toda la creación. La trastornó porque el apóstol Pablo en Romanos dice que la creación gime a una, esperándola y anhelando la redención de los hombres. O sea, la creación sabe, toda la creación de Dios sabe que hay un pecado que echó a perder todo, que lo contaminó todo. Y está deseando que el hombre sea redimido en la etapa final de la historia humana, como enseña la Biblia, y que todo vuelva al orden divino. Entonces, eso es lo que echó a perder el asunto y como les he dicho y que la Biblia enseña en Génesis 3, el hombre que había recibido en Génesis 1:27 la autoridad sobre la creación, lo que hizo fue entregársela a Satanás. Por eso es que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. No le dice rey, ojo, le dice príncipe. Entonces, Adán y Eva le entregaron eso que Dios les había dado, se lo entregaron a Satanás. Y a partir de ahí, Satanás empieza a gobernar, a dirigir, a influir en las personas. Ok, y más claro, todavía lo dice en 1 Samuel 8:7. Si alguien lo tiene por ahí, a ese sí les voy a agradecer que lo leamos. Porque describe muy claramente 8:7. 1 Samuel 8:7. Y ahí por algunos versículos de ahí. Ajá. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Lo que aquí vemos que ocurre es, si leemos más en contexto, y ahí les queda de tarea que lo puedan leer, la historia fue así, se desarrolla Génesis, en Éxodo vemos como el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Bajo la promesa de Dios de darle la tierra de Canaán, ¿verdad? Entran a Canaán y Josué reparte la tierra entre las tribus. Después viene el periodo de los jueces, donde Dios dispone de personas para que dirijan al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, no contento con eso, se fija en cómo se manejan los restos de los pueblos y dice, mira, aquel pueblo tiene rey, el otro pueblo tiene rey, el otro pueblo tiene rey. Yo también quiero tener rey. Hasta ese día, Dios había dispuesto quién gobernaba, quién dirigía al pueblo de Israel. Moisés, Abraham, José, después vemos a los jueces, a Gedeón, Barak, Sansón, todos esos, ¿verdad? Pero eran puestos por Dios, sometidos a una teocracia. Dios era el que manejaba la administración del pueblo y daba las pautas para el pueblo para que se dirigieran. Y el pueblo dice, no, yo quiero tener un rey como los demás, ¿verdad? Y Marvin se sonríe, y sí, claro, hay que sonreírse. O sea, en vez de buscar otra vez la voluntad de Dios, otra vez deciden actuar por su cuenta. Entonces ahí nacen los políticos, ahí nacen las elecciones, ahí nacen donde los hombres escogemos a los hombres que nos van a gobernar. Y el Señor lo dice de una manera muy clara. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, o sea, escuchen, quieren rey, denle rey. ¿Verdad? En todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y de verdad, ahí nacen los políticos. Ahí nacieron los políticos. Ahí nosotros, los seres humanos, en vez de buscar la dirección de Dios, confiamos nuestro destino humano, material, a personas. Y Dios lo dice muy claramente. No es que te están desechando a vos, porque Samuel estaba preocupado por eso. Samuel no quería que se eligiera un rey. Es más, Dios les advierte ahí, si leen más en contexto, y Dios les advierte, el día que elijan un rey, va a ocurrir dos cosas. Primero, que van a tener que darle recursos para que él viva, o sea, impuestos. Y segundo, les dice, le van a tener que dar a sus hijos
para que vayan a las guerras. Y efectivamente así fue. Y así ha sido a través de la historia. Y Dios les dice, es que no lo desecharon a usted, me desechan a mí. Las personas que queremos quitarnos de encima la dirección de Dios. Las personas queremos caminar por nuestra cuenta, vivir sin las instrucciones, sin la dirección, sin el compromiso con Dios. Y repito, ahí nacen las elecciones. Y tan nacen las elecciones que vamos a ver ahí algunos ejemplos, un par de ejemplos, de cómo fue que el pueblo de Israel entonces escogió a su primer rey. Vean qué interesante. Ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 9, en la página siguiente, versículo 2, si alguien también lo quiere leer, por favor. Primera Samuel 9:2. ¿Quién lo quiere leer? ¿A la 1? ¿A las 2? Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba cualquier pueblo. Sí. No, ahí. ¿Qué vieron en Saúl? Belleza física. Ajá, ¿y qué más? Y estatura. Ajá. ¿Qué hombre más guapo? ¿Qué hombre más fuerte? ¿Qué hombre más alto? ¿Qué hombre más grande? Para ellos todas esas características eran importantes. La pelea era cuerpo a cuerpo, entre más grande el tipo, es mejor, más posibilidades de éxito en una batalla. Entonces, Se veía que era el más grande sobre el pueblo. Sí. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. O sea, Saúl era un tipo, además de bien parecido, era un tipo bien alto. Porque, o sea, digamos, él, de los hombros para abajo, todo el mundo era más pequeño. O sea, imagínense la estatura que pudo haber tenido él. O sea, hoy podría ser una persona de, no sé, 1,90 m, 2 metros. Y vemos la diferencia con el rey David. Ajá, a eso vamos. Y bien hecho, como dice uno, ¿verdad? Y bien hecho el tipo. Entonces, ¿a quién escogieron? ¿O cómo escogieron? Por la vista. Ese es el tipo que nos conviene. ¿Cómo nos venden hoy la política? Por la vista. No ha cambiado. El más guapo, el más no sé qué, ahí, si ya es roquillo, entonces que se le dan las canas así bien brillantes, ¿verdad? El doctor fue el COVID. Todo el mundo se queda bien, parece la mujer, ¿verdad? Sí. Y más de un chavalo también, seguro. Y se llama Daniel, sí. Ajá. Pero vean qué interesante cómo no ha cambiado. Y cómo otra vez el pueblo de Israel, en vez de consultar a Dios, Señor, ¿a quién quieres tú elegir? Como hacía con los jueces, que era Dios el que escogía, y llamó a tal, y llamó a Sansón, y llamó a Gedeón, y llamó al otro, ¿verdad? Y llamó a Débora, y llamó a no me acuerdo cuál otro. Pero llamó a varios, pero era Dios el que escogía, porque Dios sabía que esa persona era la que convenía. Aquí no, aquí es al revés, aquí es el pueblo el que escoge. Y desde entonces el pueblo es el que escoge. Y desde entonces vienen las consecuencias. Y si estudiamos la historia de Saúl, vemos cómo él fue una persona que no se sujetó mucho a la voluntad de Dios, hizo las cosas a su manera. Tanto que decidió, tanto que el Señor en un momento de la historia le quita su autoridad y le dice hasta aquí, por desobediente. ¿Y quién lo escogió? El pueblo, porque era guapo, era alto, ¿verdad? Ahí mismo, 1 Samuel 10, 23 y 24. Vean cómo es cuando encuentran a Saúl. 10, 23 y 24. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, que era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante en él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Se les hizo. Ahí vino el tipo, imagínate, yo quisiera imaginarme un montón de gente y un tipo que sobresale sobre todos, ¿verdad?
Y entonces Samuel les ve, ahí está lo que escogió Dios. Les dice que lo que escogió Dios, yo creo que un poco irónicamente, porque en realidad no lo escogió Dios, ¿verdad? Y todo el mundo dice que viva el rey. Se les olvidó que ellos eran el pueblo de Dios, comprado por Dios. Eso se les olvidó. Se les olvidó que Dios había escogido a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y desde ahí viene toda la genealogía de Israel. Se les olvidó eso. Se les olvidó todo el paso por el desierto bajo el liderazgo de Moisés, bajo el liderazgo de Josué, la conquista de la tierra, bajo los jueces escogidos por Dios. Todo eso se les olvidó. Lo importante era parecerse a los demás. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahí está escrito. Queremos tener rey como los demás pueblos. Se les olvidó eso, ya no querían, igual que en Génesis 3, ya no querían depender de Dios, ahora quieren tener su propio rey. Y al primero que escogieron fue por guapo y por alto. Ese fue su criterio de selección. Y ya sabemos que no podemos escoger ni por guapo ni por alto, o sea, ni por su fortaleza física. Pero ya sabemos que así no hay que hacerlo. Hubo un presidente de Costa Rica que arrasó en unas elecciones en 1970 y algo por guapo. Y no se podía negar que el tipo era bien parecido. Vos seguro te acordás de quién estoy hablando. No, de Carazo. Carazo, usted sí se acuerda. Ajá, doña Pérez se acuerda bien de Rodrigo Carazo. Vean qué interesante cómo la humanidad se equivoca una vez, se equivoca 2 veces, se equivocará 3 veces. ¿Por qué? Porque quiere estar independiente de la voluntad de Dios. Quiere tener un rey como tienen, un gobernante como tienen los demás. Yo quiero tener un sistema político como el que tiene Roma. De hecho, el sistema político nuestro es heredado de Roma, la República. 2000 y pico de años de historia tiene este sistema político. No es nuevo, solo que en aquel tiempo no había elecciones democráticas. Pero el sistema político es republicano. Bueno, la cosa es que el hombre quiere seguir actuando a su manera. Ahora, entonces, ¿qué deberíamos ver en las personas? Porque vean que hasta ahora sabemos que tenemos que elegir porque nos sometemos a las autoridades. Sabemos que el sistema definitivamente no es perfecto. Sabemos que no hay que elegir por la apariencia. ¿Qué nos dice 1 Samuel 16:7? ¿Cómo lo hace Dios? 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vean, contexto. El contexto de este pasaje, igual les queda de tarea leerlo. Pero el contexto es que ya Saúl ha sido desechado por Dios, por jupón, por desobediente a la voluntad de Dios, por querer hacer cosas que no le competían dentro de la vida religiosa de Israel y por no obedecer a una dirección precisa de Dios. Bueno, no importa, eso es otro tema. Pero aquí ya Dios envía a Samuel a buscar el sustituto de Saúl. ¿A quién va a buscar? A David. Y entonces llega Samuel a la casa de Elí, dirigido obviamente por Dios, porque Dios le dice, en la casa de Elí ahí vas a encontrar. Y entonces Samuel empieza a pasar a los hijos de Elí, de mayor a menor, y entonces ve a uno y dice, este tiene que ser, porque claro, grande, grandote, el mismo criterio que usaron para Saúl. ¿Verdad qué curioso? Samuel ya está medio contaminado. Y Dios le dice, no, ese no es. Es más, tan despreciado, digamos, o menospreciado fue David, que el papá ni siquiera lo mandó a llamar. Tenía los demás hijos, porque seguro los otros hijos también sí eran así, fornidos y tal vez acostumbrados a batallas y cosas así. Y David andaba por allá cuidando ovejitas, ¿verdad? Entonces ni lo llamó. Ni el papá pensó, no, jamás, ¿cómo va a ser este presidente de la República? No, hombre, olvídese, ¿verdad? Este carajillo huele a boñiga de oveja, ¿verdad? No sé. Y jovencito, David era muy joven para entonces, alrededor de 20 años. Pero Dios le dice con toda claridad, le dice así,
Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, lo que antes habían visto en Saúl. Eso no. No lo escoja por la apariencia física. Porque yo lo desecho. Oigan, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Desde entonces nacieron las agencias de publicidad. Sí, ahí nacen las agencias de publicidad. ¿Cómo nos venden el jabón del baño? ¿Cómo nos venden el jabón de la ropa? ¿Cómo nos venden, qué más? Bueno, todo, si no es por la publicidad, por lo que ven nuestros ojos. De hecho, la publicidad es algo súper requete contraestudiado para manejar nuestras emociones, para manejar nuestros sentimientos, para manejar nuestros gustos. ¿Usted se ha fijado que cuál de ustedes, cuál de nosotros, me incluyo, necesitamos realmente, qué voy a decir, algo que no ocupemos para vivir? No, es que la computadora ya es más necesaria. Bueno, comida rápida. No lo necesitamos. O sea, esa hamburguesa o algo, vamos ahí a Chingones y compramos ahí, ¿verdad? Mejor, ¿verdad, doña Terry? Mejor vamos ahí. Pero la publicidad nos vende ese producto y nos hace pensar que lo necesitamos. La publicidad nos vende y nos hace pensar que si queremos estar en la alta sociedad, como decía Marvin ahora, tenemos que tener un carro caro. Decía un amigo mío que era contratista, que él una vez se compró un carro así muy fino, de esos grandotes, ¿verdad? Tipo Toyotona, pero no de esa marca. Y él decía, y yo le pregunté, ¿pero por qué te compras un carro? Porque además no lo había pagado, lo estaba pagando, ¿verdad? Ah, es que si me ven en un carro sencillo no me prestan plata el banco. Yo tengo que llegar al banco con un carro así. Porque era la imagen lo que estaba vendiendo. Y desde entonces nacieron las agencias de publicidad, nos venden todo por los ojos. Nos hacen creer que necesitamos algo. Nos hacen creer que si no tenemos estas cosas, no estamos a la altura, ¿verdad? Me acuerdo que uno de los primeros, el primer carro que se compró mi hermano menor, era un carro de fabricación rusa. Ya no los producen, yo creo. Aquí no viene al país ya. Pero era un carro, digamos, que a él le gustó porque era un carro de doble tracción. Digamos, para el mal camino muy bueno. Y él me decía, este carro no me da estatus, pero sí me sirve para ir a donde yo necesito ir. Ese era el razonamiento de él. Estatus no le daba porque era un carrillo todo feo, ¿verdad? Y de bajo costo, ¿verdad? Es más, bueno, no, ya, más anécdotas, ¿no? Okay. Bueno, la cosa es que desde entonces nos venden todo por los ojos. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos, con lo que vemos en la tele y con lo que nos venden, ¿verdad? Vuelvo a 1 Samuel 16, 7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Desde Génesis 3 es así. ¿Qué hizo a Eva cuando vio el fruto? Lo vio agradable, codiciable. Por los ojos le entró Satanás a Eva. Por ahí le entró. Igual todavía hoy día nos entran por los ojos, ¿verdad? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y el corazón no se ve con los ojos humanos. El corazón, el ser interno, la persona tal como es en sí misma, no es visible ante los ojos. Usted no puede vender su carácter, usted no puede vender su Marvin interno, usted no lo puede exponer. ¿Cómo lo expone? ¿Cómo lo pinta? Pero sí podemos tomarle una foto a Marvin bien arregladito con Photoshop y tal y cual y lo vendemos como síndico por paraíso. Y llega la MUNI, ¿verdad, Marvin? Perfectamente, lo llevamos hasta la MUNI y después alcalde y después diputado por San José, por Cartago, dígame, San José. Porque por los ojos sí podemos entrarle a la gente, pero ¿cómo vemos el corazón de las personas? Y eso es lo que nosotros debemos
tratar de ver en las personas el corazón, lo que son en realidad, lo que hay dentro de ellos, sabiendo que es un sistema imperfecto. O sea, estando enterados, estando bien claritos de que esa persona, la que escojamos, cualquiera que sea, de todas maneras, humanamente va a fracasar. Porque ya está distorsionada. Ahora, no olvidemos que Romanos 13, 1b nos dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo? No es que elegimos las autoridades. Bien, pero usted me está diciendo cómo escoger, que veamos el corazón de las personas, que no nos fijemos en la apariencia física. Y aquí nos dice que al final de cuentas es Dios quien los escoge. Primera Samuel dice que han desechado a Dios. ¿Y cómo es que Pablo dice que al final de cuentas las autoridades son puestas por Dios? Sí, porque Dios finalmente gobierna sobre la historia. Y a Dios nada lo sorprende. Y hay autoridades que son para bendición del pueblo, y Proverbios nos habla mucho de ello. Y hay autoridades que son para juicio del pueblo. Pero al final la voluntad de Dios se hace. Todo está dentro del plan general global de Dios. Y no nos olvidemos de eso. Que al final de cuentas, mañana, lunes, sea quien sea que gane las elecciones, al final de cuentas es la mano de Dios que dice, ¿saben qué? Ustedes se merecen eso. A esta persona. Y ahí lo demuestra de una vez con Daniel. Bueno, el último presidente o los últimos dos no lo hicieron. Rechazaron jurar sobre la Biblia, expresamente. O sea, es que ahí vemos las personas rebeldes a la voluntad de Dios, pero totalmente rebeldes. Ok, para terminar y pasar a la cena del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es ir a votar. No nos fijemos en la apariencia. Finalmente, el sistema es imperfecto. Finalmente, la única solución es Cristo. Solo Jesucristo puede resolver los problemas, nadie más. Y Jesucristo no está en la papeleta para presidente ni para diputados. Así es que olvidémonos de eso. Tenemos que ir a votar. Tenemos que ir a votar con claridad de que esa persona que vamos a escoger, o esas personas, porque también se eligen diputados, esas personas que vamos a escoger son imperfectas, que no nos van a resolver realmente ningún problema de fondo. Ayer o antier yo le decía a Beatriz que tengo que actualizar las estadísticas que yo había buscado sobre criminalidad. Y la evidencia de que el mal crece son esas estadísticas de criminalidad. En 1950 había menos asesinatos por cada 100.000 habitantes que hoy. O sea, la maldad del hombre ha aumentado de 1950 para acá, y estamos hablando de 70 años, es poco tiempo. Y es un crecimiento exponencial. La ciencia ha aumentado, sí, pero el corazón del hombre no ha mejorado por la ciencia. Ahora que están tan de moda la palabra ciencia, ¿verdad? Que ayer el presidente decía que él iba a votar según no sé qué, y la ciencia le dijera, como estuvo enfermo por COVID, o su esposa. Pero la ciencia no resuelve el problema fundamental del hombre. Solo Jesucristo. Así es que no votemos pensando que esa persona va a resolver nuestros problemas. Esa persona nada más va a administrar el país. Y tratemos de no equivocarnos. Y lo digo así, tratemos de no equivocarnos. Porque dentro de 6 meses dentro de un año, probablemente la persona que gane ya va a tener más enemigos que amigos, como ha pasado con el presidente actual, ¿verdad? Que ganó con un porcentaje altísimo, pero al año ya le quedaba como la tercera parte de admiradores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente pone la mirada en los hombres, igual que hizo el pueblo de Israel con Saúl. Eso es lo que pasa. Y se nos olvida de la imperfección del ser humano. Ok, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, además de ir a votar. Nuestra responsabilidad, que sí está clara en la Biblia, es 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Igual, si alguien lo quiere leer, por favor, se lo voy a agradecer.
Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Esa sí es una responsabilidad clara y explícita de la Iglesia de Cristo, con respecto a las autoridades que administran nuestra nación. Sí, por favor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues nuestra responsabilidad bíblica es orar por todas las personas, reyes, ¿verdad? O sea, autoridades, administradores superiores, y todos los que están en eminencia, o sea, por ejemplo, los ministros, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, ¿cuál es el propósito de que la Iglesia de Cristo ore por sus autoridades? Pues para vivir quieta y reposadamente, para que no haya lo contrario, que no haya disturbios, que no haya problemas, que no haya desórdenes, que no haya corrupción. Nuestra responsabilidad clara es que debemos orar por las autoridades indistintamente de quienes sean, así sea el más ateo de los ateos. La responsabilidad de la Iglesia es orar por ellas. ¿Para qué? Para que el pueblo se beneficie y pueda vivir con quietud. Para eso es que oramos. Y al final de cuentas, con el deseo de que puedan llegar a conocer la verdad de Dios, la verdad bíblica, que es lo que dice en la parte B. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Resumen, tenemos que ir a votar. No escojamos por la apariencia. Tratemos de entender el corazón de esas personas que se postulan para, en la medida de lo que podamos, escoger lo mejor que podamos. Porque la Biblia nos manda someternos a las autoridades y las autoridades dicen que es un derecho primordial cívico que es obligatorio. Oremos por las autoridades, quede quien quede, aunque el que quede no nos guste, ¿verdad? No sea el por el que nosotros votamos o que no sea el de nuestra preferencia, ¿no? Debemos orar por ellos. Como conclusión, ningún gobierno nos puede salvar. Ninguno. Porque hay todo un sistema corrompido por causa del pecado que impide hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso ya lo sabemos. La única y verdadera esperanza es Cristo. Esa es la única y verdadera esperanza. Quien por la obra en la cruz del Calvario nos da la verdadera esperanza de vida eterna, según nos dice Juan 3:16, 5:24 y Juan 1:2. Entonces, hermanos, no hagamos como el pueblo de Israel que escogió con los ojos humanos a aquel que era guapote y altote, ¿verdad? Y fortachón, ¿verdad? No lo hagamos por eso. Y tratemos de, en la medida que humanamente podamos, escoger y votar por aquel que demuestre un corazón más afín a la voluntad de Dios. Y no estoy promoviendo a nadie. No estoy promoviendo a nadie. Sino que sepamos que podemos, nada más que no escojamos por la apariencia física. Y no pongamos esperanzas que la Biblia nos enseña que no podemos exponer en ellos. Amén. Vamos a pasar ahora a celebrar la Cena del Señor. El hermano Marvin nos va a guiar. La honra y la gloria es para Dios, de verdad que dice la palabra de Dios que su palabra es para edificar, ¿verdad? Y su palabra es para edificar. Y aquí vemos que hoy, a través de la palabra de Dios, se ha edificado un conocimiento o falta de conocimiento que muchas autoridades no las ponen a la luz clara. Porque vamos a votar y no sabemos ni por qué, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios dice que es para redarguir, para edificar. Y hoy nos ha edificado. Pocos cultos son como estos, pero sí
gracias a Dios que Dios le dio el don y el entendimiento al pastor para que nos explicara a nosotros, porque nosotros somos el rebaño también, que tenemos también que ser edificados por la palabra y por el pastor, ¿verdad? Ahora vamos a un acto muy sublime, un acto muy demasiado excelente y un recordatorio también que nos hace llegar a través de la palabra de Dios. Vamos a estudiar y vamos a ver el libro de Primera de Corintios 11. Y lo vamos a leer, pero vamos a verlo no como se ha hecho muchas veces a la carrera. Levante su copa y coman el pan y esto. No, porque muchas veces no lo hacemos. Y si muchas veces preguntamos a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, ¿por qué se hace la cena del Señor? ¿Para qué se hace la cena del Señor? ¿Y por qué? ¿Está bien? Ahora vemos aquí en 1 Corintios donde el pueblo, Pablo le habla a los corintios. Y Pablo aquí como se dice, los pone en raya y también aquí a nosotros nos puede poner en raya. ¿Por qué, hermanos? Porque este es un acto, un recordatorio muy puro, muy santo. ¿Quién puede con la cena del Señor? Todo aquel que lo haya recibido a Él como su único Salvador, ¿verdad? Pero vamos a ver así. Pablo le habla, y el versículo 17, el 11 al 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Desde ahí ya está exhortándolos Pablo. Veamos. 17. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo ya se estaba dando cuenta que en la iglesia de Corintios había chismorreos ahí, había esto y el otro. Y ahí me pone a pensar a mí, porque hay muchas iglesias que se van a favor de uno, a favor del otro, y entonces está bien, ¿ah? Y en parte lo creo, dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, sí, que suena contradictorio, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ay, ahora yo seré aprobado en la iglesia hoy. Pregunta para mí mismo, ¿verdad? 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ellos llegaban, los corintios llegaban y entonces se hacían como seguro me imagino que sus mesas ahí donde tenían sus cenas, donde ellos hacían todo eso, pero llegaban como. Porque al comer cada uno se adelanta y a tomar su propia cena si uno tiene hambre y el otro se embriaga. Vean cómo eran. O iban primero a comer y otros a tomar. Que ahí hay algunos lados que todavía dicen que se hace casi parecido. Pues, 22. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. O sea, los vuelve a exhortar. Dice, ¿ustedes qué? ¿No tienen que comer en la casa para que vengan a comer aquí otra vez? Y después dice, en la iglesia, ¿verdad? O sea, es algo, muchas veces vemos el templo, está bien, sabemos que aquí es construcción de hombres y sabemos que es construcción que en cualquier momento se puede acabar, pero se viene a hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo donde tenemos que venir con respeto. Ahora sí dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo estuvo presente ahí, ¿verdad? Y dice, yo estuve ahí, tiene bases firmes, tiene cómo decir, mire, esto no es mentira, mire, Corintios, ustedes pónganse en vivo, no, yo vengo de donde vengo. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y vean lo siguiente, tomó pan, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, ¿a quién? A Dios, a su Padre. Lo partió y dijo, tomad, comed,
este es mi cuerpo que de vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Dicen que los romanos y también los judíos decían que este está loco, que seguro es caníbal, que lo vamos a comer a él. Estas son las estrategias que usa Satanás, pero lo vamos a seguir viendo. Asimismo, el 25 tomó también la copa después de haber cenado. Vea que él cenó, después tomó la copa de nuevo, del nuevo pacto, que es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. No dice solo una vez, él dice, haced esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El 26, así pues todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciáis hasta que Él venga. Ya estamos viendo que estamos anunciando las veces que nosotros lo hagamos. Nosotros lo hacemos aquí en esta iglesia cada primer domingo del mes. 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora ahí ya viene una parte, la que la gente muchas veces lo hace por un ritual y no por lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando se dieron cuenta los romanos, si era verdaderamente el Mesías. O sea que nosotros tenemos que tener un respeto también hacia Él. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así el pan, beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para siempre. O sea, hermanos, si estamos en algún pecado que a Dios no le agrada, es momento de arrepentirnos o decírselo y decirle, Señor, perdónanos. Pero muchas veces lo comemos y andamos en el pecado y lo hacemos para que nos vean qué buena persona que soy. Qué bueno que es Marvin, él recibe la cena del Señor. Y no, ahora lo decía don Daniel en los capítulos ahí, Dios conoce el corazón y no nuestro cuerpo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Cuántos estamos enfermos y debilitados y durmiendo cuando venimos a la iglesia? No es que durmamos en el sueño, sino que estamos durmiendo en la palabra. Y si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ya más o menos lo explicamos, ya más o menos lo vimos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y ahora lo hacemos, ¿por qué? En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí dice el 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así es que Él partió, podemos comer el pan, que es el cuerpo de Dios, ¿verdad? Y el 25 dice, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. O sea, este es el nuevo pacto que hizo la cruz del Calvario. A precio de sangre lo pagó todos nuestros pecados. Podemos tomarla. Señor, gracias porque usted nos permite que hoy hagamos y resumamos que su llegada está pronta y que va a venir. Y que sabemos que usted nos da este momento de acordarnos más y de informarnos más en su palabra. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús, el Cristo, y don Daniel termina el culto. Muchas gracias a todos por su participación, los que vinieron a la iglesia presencialmente. Oramos al Señor para que sea su voluntad manifiesta hoy día en las personas que sean electas, como así es y así será.
Y oramos para que esas autoridades que hoy van a ser elegidas administren este país para bien, para que vivamos sobria y reposadamente, como dice la Escritura, y que podamos vivir en honestidad, que la Iglesia de Cristo pueda continuar teniendo libertad para presentar el Evangelio a todas las personas que lo necesitan. Que el Señor los bendiga, muy feliz semana, muy bendecida semana. No dejen orar por el pastor Yacer para que él pueda tener la sabiduría para guiar su iglesia ahora que se quedan sin el local. Y oremos por los nuevos campos que el Señor está abriendo y por el próximo culto de bautismo que vamos a tener. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenos días.